Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rafael Velasco Huerta y quiero darte una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y también de nuestro pastor Víctor Martínez. En este hermoso sábado le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, alguna gratitud o algún problema que te esté quitando tu tranquilidad, te invito a que lo compartas ahí en los comentarios y un grupo de hermanos en la iglesia estaremos orando por ti. Te informo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En estos tiempos difíciles que estamos pasando y a pesar de que solamente podemos reunirnos un número limitado de hermanos en nuestro culto dominical, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartirnos diferentes devocionales y estudios de la palabra. Primero, devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Los miércoles a las 8 de la noche tenemos noche de estudio bíblico y los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas toda esta información con tus familiares y amigos. Ahora quiero presentarte a mi hermano Rafa, con quien hemos preparado el mensaje de esta mañana. Sabemos que Dios te llenará de bendiciones con este mensaje. Buenos días, hermano Rafa. Adelante con el mensaje. Buenos días, Rafa. Hermanos, aquí con un poquito de frío, pero muy gozosos de estar nuevamente y tener la oportunidad de compartir la palabra. Gracias a Dios que Él nos ha sustentado en esta pandemia y pues pedir por nuestros hermanos que están pasando por alguna situación difícil de salud. Y bueno, sabemos que nuestro Dios está en control de todo. Y Él nos ama y nos bendice a través de la prueba también. Hoy tenemos un mensaje especial, hermanos, que tiene que ver con nuestras relaciones con los demás, principalmente nuestros hermanos. Y este mensaje tiene el título de Somos un cuerpo. Le voy a pedir a mi hermano Rafa si puede leer. Tenemos una lectura bíblica que está en 1 Corintios 12, versículos 12 al 17. Dice la Biblia, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Gracias, hermano. Y bueno, usted recordará este pasaje y vemos aquí que hay interacciones en todos los miembros del cuerpo. Y sabemos que esta es una analogía a nosotros, a las personas que formamos este cuerpo, ¿no? Y no solamente se da una interacción desde el punto de vista de las capacidades que tenemos. Tal vez algunos de nosotros somos muy buenos para algo sirviendo al Señor. Probablemente no seamos tan buenos para otras cosas. Y de alguna manera somos complementos. Buscamos que dentro de las funciones y los dones que el Señor nos dio, pues podamos interactuar y podamos complementarnos. Pero ese complemento no solamente se da desde el punto de vista de las funciones que tiene el cuerpo, sino también, principalmente, y podemos mencionar esto también en las relaciones físicas que hay entre nosotros. Un cuerpo no puede funcionar completo si el hígado no funciona bien o el corazón no funciona bien. Entonces, dentro de esta interpretación y la analogía que se menciona en la Biblia, podemos ver que estas interacciones son muy importantes. Por ejemplo, y bueno, tome esto también como una analogía,
si el hígado, que se considera el laboratorio del cuerpo, no filtra todas las toxinas y no hace limpieza en la sangre, pues imagínense esa sangre cómo se distribuye en el cuerpo y cómo llega a lugares y cómo causarían problemas realmente. Pero también hay otras funciones como el corazón, por ejemplo. Si el corazón no funcionara bien, pues la sangre no iba a llegar a todos los rincones del cuerpo. Y eso es oxigenación. Entonces, físicamente, si lo queremos ver así, hermanos, dependemos también unos de otros. Y tenemos que relacionarnos unos con otros, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también y principalmente relacionarnos como hermanos mientras estamos en esta tierra. No sé cuántas veces se menciona en la Biblia esto de las relaciones de unos con otros, pero son muchas, son más de 100. Y precisamente el tema que queremos platicarles tiene que ver con esto, de que necesitamos relacionarnos. Ese es el diseño de Dios, eso es lo que estableció Dios para nosotros, que realmente somos unos seres sociables y nos hizo para relacionarnos, para apoyarnos, para cuidarnos unos a otros. Es tan importante esto, hermano, en nuestra vida como cristianos, que en un pasaje en Mateo 22, versículos 34 al 40, le hace un fariseo una pregunta a Jesús y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Usted seguramente recuerda este pasaje. Y dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende, y dice literalmente, toda la ley y los profetas. Toda la ley está englobada en este mandamiento. La importancia de las relaciones que tenemos con los demás. Y es segundo en importancia. Claro que necesitamos tener una buena relación con Dios, y eso, a través de su Espíritu, nos va a ayudar, nos va a capacitar, nos va a entrenar para tener buenas relaciones con los demás. Entonces, queremos aquí compartirle algunas citas. No vamos a leer todas, obviamente, por cuestión de tiempo, pero nada más para que se dé una idea de lo importante que es las relaciones de unos con otros. Y son mandamientos y son elementos que vienen en la palabra del Señor que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Así, por ejemplo, se menciona, estén en paz unos con otros. Y estar en paz es buscar la paz realmente. En las relaciones humanas siempre tenemos diferencias, siempre tenemos cuestiones que nos hacen tal vez discutir o disentir de alguna persona, pero tenemos que buscar la paz. Tenemos que tener respeto unos a otros y eso nos va a ayudar a la paz. Lo decía Benito Juárez en su experiencia política, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es que tenemos que buscar esta paz. Tenemos que amarnos también unos a los otros. Y aquí vamos a leer Juan 13, 34. Dice Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El ejemplo de Jesús en amarnos unos a otros. Él nos amó. Dice la Biblia que nos amó primero. Y ese es el ejemplo que Él nos da y que tenemos que seguir también. Dice, tengan un mismo sentir. Sientan lo mismo. Puede haber diferencias en la manera de pensar, pero en sentimiento, en unión, tenemos que buscar esta unidad y tener este mismo sentir. Romanos 12, 16.
Luego dice, no nos juzguemos los unos a los otros. Bien importante. Hermanos, por tendencia humana tenemos esa costumbre de vemos algo o escuchamos algo y es muy fácil para nosotros juzgar. Aquí dice muy claro, no os juzguéis. A veces sin conocer el contexto en el que los hermanos están viviendo, a veces sin conocer las situaciones por las que están pasando, hacemos juicios. Pero bien lo dice la palabra también. Quita primero la viga de tu ojo para que puedas ver claramente y puedas quitar la paja en el ojo de tu hermano. Bien importante. Está en Romanos, esta cita, Romanos 14:13, esa sí la vamos a leer. Rafa, sí, por favor, si nos ayudas. Es Romanos 14:13. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lo importante, hermanos, de no juzgar. Quien juzga es Dios. Así es que cuando sintamos la tentación de juzgar, acordémonos de esto. Nosotros también tenemos cola que nos pisen, siempre. Y cometemos errores y hacemos cosas que no debemos, pero no nos toca a nosotros esa parte. Esa parte Dios la estableció claramente como una parte que es responsabilidad suya. Luego dice también amonestarse los unos a los otros. Amonestarse es ayudarse de alguna manera. Ver si algo está mal, si un hermano necesita una ayuda por alguna cuestión tal vez de ignorancia, que está haciendo algo que no se debe, amonestémonos y seamos abiertos y seamos maduros para recibir esa amonestación. También importante. Luego dice, sírvanse por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Sirvamos, hermanos. Y hay una cita en especial que me gusta mucho, que es de mis preferidas, y dice, el que de vosotros quiera ser el primero, debe ser servidor de los demás. Marcos 10:44. Contrario a lo que pueda pensar el mundo, contrario a lo que vemos en las empresas, por ejemplo, hay jerarquías. Y el de hasta arriba es el que manda y es el que dice, y los de abajo hacen. Hay pocas empresas que tienen esta filosofía de realmente tienes que ser un líder. Y ese líder tiene que servir a los demás. Tiene que proporcionar las herramientas a los de abajo. Tiene que ayudar, tiene que liderar, tiene que motivar. Y muchas veces no es eso, hermanos. Y la palabra aquí nos dice algo claramente, ¿no? Quien quiera ser el primero en el reino de los cielos tiene que servir a los demás. Y no al revés. Así es que son elementos importantes, hermanos, que vale la pena considerar en nuestras relaciones con los demás. Y hay ciertos puntos muy específicos que me gustaría compartir también con ustedes acerca de estas relaciones, ¿no? Y la necesidad que tenemos de relacionarnos con los demás, de ayudar a los demás. Como decíamos al inicio, Dios nos diseñó de una manera, somos unos seres sociables. Y el mandamiento, como lo leímos ahorita, ¿no? El segundo mandamiento en importancia es el que tiene que ver con las relaciones. Amarnos unos a otros. Amarnos de una manera o de la misma manera en que nos amamos a nosotros mismos. Así que vamos a ver aquí 6 puntos muy rápidamente, que están basados en algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a guiar este mensaje. Primero, dice, Dios usa a sus hijos para materializar bendiciones a otros. De alguna manera lo hemos estado diciendo. En esta analogía que hacíamos del hígado o del corazón y la importancia que tienen de que ellos hagan su función en beneficio de los demás.
que hagan su función en beneficio de todos los miembros del cuerpo. Y así vemos, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado algún hermano que necesita un abrazo? Necesita una palabra, necesita que oremos por él. Son necesidades, hermanos, que nos encontramos todos los días. Y aun cuando tiene necesidad de recursos, tal vez necesita un poco de dinero, que estemos dispuestos, hermanos, a ayudar. Tenemos que dejarnos usar por Dios. Y generalmente esas personas no lo piden, muchas veces. O sea, a veces tenemos que estar como bien pendientes, bien alertas a ese tipo de situaciones, porque mucha gente no te dice, ay, necesito un abrazo. Pues si es a lo mejor alguien de mucha confianza, pues yo creo que sí, pero si a lo mejor es un conocido o un amigo pues que no frecuentamos tanto, pues a lo mejor le va a dar pena decirnos, oye, pues necesito esto, oye, necesito esto otro, entonces... Sí, muy importante, Rafa, lo que dices, y hay que dejarnos guiar por el Espíritu. Como comenta Rafa, pues no, a veces las personas no son muy asiduas o no somos muy asiduos a ventilar nuestras necesidades, por pena o por alguna situación, pero el Espíritu nos dice, hermanos, y hemos escuchado muchas historias en las predicaciones donde alguien, por algo que le dijo el Espíritu, hace algo y ayuda a un hermano, y el hermano dice, oye, ¿cómo sabías que tenía esta necesidad? ¿Quién te lo dijo? Y las historias son unas y otras en que el Espíritu es fiel. El Espíritu nos dice cuando una persona tiene necesidad. Y tenemos que pedirle eso al Señor, y vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos que hacernos sensibles. Y esto da pie, por ejemplo, ¿cómo oramos cuando damos gracias por los alimentos, ¿no? Y esto, pues, digo yo y tal vez muchos de ustedes lo hicimos cuando empezamos nuestra vida con el Señor. Y decíamos, Señor, te doy gracias por este alimento y te pido que se los des a los demás. ¿Qué está mal en esta oración? Y bueno, no es que está mal. Podemos pedir eso al Señor, pero sería diferente si le decimos, Señor, hazme sensible a mí, a las necesidades de los demás, y úsame para llevar el alimento a quien lo necesita. La primera es muy pasiva. Señor, tú resuélvelo, tú usa a alguien más, porque pues, yo no estoy poniéndome ahí disponible para hacerlo, si no estoy diciéndole al Señor que lo haga. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de orar, hermanos. Cuando vemos una necesidad de un enfermo también, Señor, sánalo, si se necesita comida, llévasela a través de alguien. Y qué diferente sería, Señor, úsame para llevar a donde se necesita. Que estemos dispuestos. Podríamos levantarnos en la mañana, a la 1 de la mañana, si recibimos una llamada de alguien que necesita que lo llevemos al hospital o que vayamos a ayudarlo en algo. ¿Estaríamos dispuestos, hermanos? Es lo que nos pide el Señor. Tenemos que cambiar nuestra manera de orar, tenemos que cambiar nuestro deseo, principalmente interno, para que esa oración salga natural. Ese cambio de oración y hacerlo de una manera diferente. Segundo punto. Vamos juntos, hermanos, vamos juntos a enfrentar la batalla. No podemos enfrentar la batalla solos. Y aquí le quiero compartir un poquito del contexto de una historia que viene en el libro de Josué. Y usted recordará, probablemente lo haya leído, que cuando el Señor le entregó al pueblo de Israel las tierras o la tierra prometida, a las tribus de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés, los dejó de un lado del Jordán, del lado en el que venían ellos, y se supone que iban a pasar al Jordán, y entonces sí, ya pasando el Jordán,
toda la demás tierra se iba a repartir entre las demás tribus. Entonces, ¿qué iba a pasar? Ellos vienen del desierto y la primera tierra que pisan pues es la de estas tribus, ¿no? Dijimos Rubén, Gad y media de Manasés. Qué cómodo sería para ellos quedarse ahí. Y entonces que pasen los demás el Jordán y se enfrenten a todos los reyes y se enfrenten a todo lo que dijeron los espías que iban a encontrar. Gigantes, ciudades amuralladas, ejércitos más poderosos que el de Israel. Y vaya que Israel venía de cierta manera un poco diezmado, porque sabemos que por los pecados que cometieron en este camino hacia la tierra prometida, el Señor los castigó 40 años en el desierto. Entonces, ¿qué pide Josué en eso? Regresamos un poquito a este tema de estas tribus que se iban a quedar del primer lado que tocaban del Jordán. ¿Qué les estaba pidiendo? Y dice aquí el capítulo 1 de Josué, versículos 14 y 15. Dice: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Hermano, no nos olvidemos de los demás. Si yo llegué y cubrí mi necesidad primero, y veo que todavía hay necesidad en mis hermanos, ayudemos, estemos dispuestos a ayudar, estemos dispuestos a ser ese cuerpo que el Señor quiere que seamos, a trabajar y, como dice este punto, a enfrentar juntos la batalla. Tercer punto, ama a los hermanos. Amar a los hermanos es evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Es importante que nos ayudemos, hermanos, y es una manifestación, es una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Es una evidencia de que el Señor ha tocado nuestro corazón y está cambiando nuestra vida. Hermano, ¿se puedes ayudarme ahí, Rafa, a leer primera de Juan 3, 14, 16? Aquí viene todo, ¿no? Correcto. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Híjole, parece difícil, ¿no? Tan importante es que tenemos que tener el corazón de poner nuestra vida por los hermanos, como dice aquí Jesús. Y decíamos, es una evidencia del que se está manifestando del amor de Dios en nosotros. Cuando nosotros recibimos la salvación, no dependíamos de las obras, porque es un regalo del Señor. Después de que somos salvos, nuestra fe, como dice Santiago, se tiene que mostrar en nuestras obras. No podemos decir que tenemos fe si no tenemos obras. Y esa es parte de la manifestación y de la evidencia de que el Señor nos ha cambiado y nos está transformando. Sabemos que es un proceso. Pero yo le pido sí meditar en esto. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Y amarlos no es un sentimiento. De la misma manera que esto se menciona en algunos textos y artículos y predicaciones acerca de las relaciones en un matrimonio, donde amar a una persona no solamente es un sentimiento, es una acción. Tenemos que amar a nuestros hermanos.
Y eso fuera del sentimiento. A veces, si tenemos alguna diferencia con un hermano o simplemente no nos llevamos bien, y eso pasa, hermanos, pasa en las iglesias también. No somos moneditas de oro, pero tenemos que buscar esto, hermanos. Y el Señor a través de esto transforma las relaciones, transforma nuestras vidas. Aún a nuestros enemigos tenemos que bendecir. Dice también Proverbios 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Creo que está muy claro, hermanos. Si tienes algo que pueda ayudar a tu hermano, lo tienes contigo, compártelo. Compártelo y va a ser de bendición para esa persona. Número 4. No solo debemos amar a los hermanos que conocemos, sino también a los desconocidos. No sé si le ha pasado a usted visitando alguna otra iglesia, tal vez se fue de vacaciones a otro lugar donde viven sus parientes y tuvo oportunidad de convivir con personas que no conocía, pero que comparten el mismo espíritu del Señor. Es una bendición, hermanos. Lo sentimos en el corazón. Nos damos cuenta y discernimos ese espíritu del Señor en nuestros hermanos también. Entonces busquemos eso también. No nos sintamos cohibidos o de alguna manera como que no lo conozco y pues no interactúo con él. Busquemos eso, aún a los desconocidos. Dice aquí 3 de Juan 5 y 6. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Bendigamos también a las personas que no conocemos. Yo diría, pues a los hermanos primeramente, por supuesto, pero también a los que no conocen al Señor, porque a través de eso también ellos ven la manera en que somos, ven a Cristo en nosotros. Y eso es algo muy importante. Número 5. Lo que hacemos o dejamos de hacer también tiene un impacto en otros hermanos. No debemos ser piedras de tropiezo. Hermano, ¿me ayudas a leer 1 Corintios 8, versículos 10 al 13? Dice así, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cómo identificamos la necesidad de nosotros? ¿Somos empáticos con las necesidades? ¿Somos empáticos en que si tal vez yo he pasado poco más de tiempo en la iglesia, tal vez he tenido más experiencias con el Señor? Hay otros que están empezando, tal vez. Hay otros que están empezando a conocer al Señor, que están empezando a transformar su vida, porque no es de la noche a la mañana, y sabemos que este es un proceso. Pero lo que hacemos o dejamos de hacer, hermanos, puede impactar la vida de otros, para bien o para mal. Y podemos ser piedra de tropiezo, como dice aquí, a las débiles conciencias de estos hermanos que empiezan. Entonces tengamos también en cuenta esto. Y por último dice, cuando estamos bien en nuestra relación con Dios, las relaciones con nuestro prójimo son mejores. Y aquí hablamos de que nuestra relación vertical con el Señor, si esa está bien, si esa está fuerte, si podemos a través de ella caminar en una relación estrecha con Él,
Eso va a ayudar para que nuestras relaciones de manera horizontal con nuestros hermanos sean mejores. Entonces no olvidemos eso, hermanos. La fuente de vida, la fuente de conocimiento, la fuente del amor es Dios. Ten buena relación con el Señor y eso te va a ayudar para que las relaciones con tus hermanos sean las mejores. Busquemos cambiar, no nos quedemos en el mismo lugar. Cuando el Señor nos habla acerca de algo que tenemos que hacer, hagámoslo. Hagámoslo, hermanos. Y si tiene alguna duda de si viene del Señor o no, simplemente por amor a los hermanos, tenemos que hacerlo, tenemos que ayudar. El Señor nos habla a través de su Espíritu en nuestra vida para que podamos ser bendición a los demás. Entonces son puntos, hermanos, que son, creo que, muy valiosos en nuestra vida cristiana. Y en especial, hermanos, no olvidemos que, de nuevo, y creo que es el punto más importante, tenemos que tener una buena relación con Dios. Y Él va a abrir puertas, va a generar acciones en nuestra vida para que podamos bendecir a los demás. A veces, hermanos, nos volvemos muy cómodos y no tomamos en cuenta estas necesidades de los demás. Y pues lo hemos visto en la pandemia. Ya el hecho de que no vengamos a la iglesia de manera presencial, pues de alguna manera ese es resultado de esta misma pandemia, de cuidarnos, pero corremos luego el peligro de volvernos muy cómodos. ¿Por qué? Porque pues ahora lo que hago, y lo hemos hecho, y yo lo he hecho también, es el culto es a las 11 y de repente andamos con pijama y casi nos acostamos y estamos esperando el culto y ahí pues hasta cerramos los ojos para escucharlo y para verlo. Hermanos, no nos quedemos ahí. Busquemos salir de esa comodidad. Y lo digo no en el tema específico de la pandemia, de este ejemplo que le estaba poniendo, sino estemos dispuestos a ayudar a los demás. Estamos dispuestos a llevar alimento. Estamos dispuestos, sobre todo, hermanos, en especial, a pedirle al Señor que nos use. Nosotros somos las manos, somos los pies del Señor en esta tierra. Y muchas de las bendiciones, hermanos, que recibimos, las recibimos de otros hermanos. Esto que hablábamos del abrazo, de recibir un alimento, recibir algún dinero cuando tenemos necesidad, pues son cosas que son materiales. Y para lo material estamos nosotros, los hermanos. Estamos para bendecir a nuestras familias, estamos para bendecir a otras familias, a otras personas, a otros hermanos. Así es que, hermanos, meditemos en eso. Y creo que nuestra vida en el Señor, a medida que crecemos esa relación con Él, que la hacemos más fuerte, se va a manifestar claramente en nuestras relaciones con otros. Bueno, pues damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Te agradecemos por escucharnos esta mañana y sabemos que Dios tiene grandes planes para tu vida. Comparte este podcast con alguien que necesite palabras de esperanza. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo por Facebook Live a las 11 de la mañana en nuestro culto de predicación. Quiero recordarte que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia físicamente está ubicada en Carlos Osuna número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder verte cuando termine esta contingencia y nos podemos reunir sin límite de capacidad. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30 de la mañana. Que Dios te bendiga.